Buenas noches, este es el viaje número 14 de Escarabajo Cósmico. Mi nombre es Esteban Lingeri y viajamos a la ciudad de Mar del Plata, esta vez para encontrarnos, para charlar un rato con Carlos Oscar Matos. Carlos, es un placer enorme tenerte acá en este viaje 14 ya. Te agradezco un montón que te hayas hecho el ratito para poder charlar un poco. ¿Cómo estás, Eh, Esteban? La verdad que es un gusto para mí. Es un gusto para mí estar acá. Estoy haciendo callar a la voz sintética que tengo en el celular. Eh, para mí es un gusto estar en tu programa, acá en Escarabajo Cósmico. Eh, Me enteré cuando empezaste con este proyecto a través de un amigo en común, de Carlos Virtú, y también disfrutando de los viajes anteriores, y lo que nunca me imaginé que en breve tiempo estaría compartiendo con vos. Realmente un gusto estar acá. sí, ojalá que en algún momento también, cuando se libere todo esto, nos podamos ver personalmente. Si voy a Mar del Plata, nos comeremos algún churro, algún alfajor, frente a la brisa Sí, del mar o algún asado también, ¿no? Nos algún juntaremos. asado. Y mejor, mejor capaz, Sí, mejor capaz. sería muy juntarnos las dos familias y compartir todas estas cosas, ¿no? Y bueno, esto es de esperar que no sea eterno, que no dure mucho más, que de a poco vayamos saliendo de esta pandemia. Y también queda pendiente una visita que habíamos hablado en su momento con Lorena, allá a Rosario, en el Café Ufológico. Muchos amigos con los que uno quiere reencontrarse también, ¿no? Y bueno, nosotros conocernos personalmente también. Claro, seguro. Bueno, una de las causas por las cuales hoy estamos hablando acá es gracias a la gente del Café Ufológico Rosario y la gente del CIFO, que permitió que por ahí yo meta un poco las narices en una charla que hicieron, donde exponían diversos temas y hablaban un poquito del fenómeno ovni y como eh, objeto, sujeto o elemento a investigar, ¿no? Ahí precisamente vos desarrollaste unos conceptos que me parecieron más que interesantes y que la verdad que yo jamás eh, los había pensado por ese lado, ¿no? Pero antes de por ahí de meternos un poquito más en ese tema puntual, ¿no? Si yo te tuviese que hacer una pregunta de las que vos me enseñaste a hacer, porque también vos al ser periodista, ayer estuvimos hablando un poquito de cuáles son las preguntas por ahí más básicas que se pueden hacer en una... Esto no es una entrevista, es una charla más que nada, A pero mí, claro, pero por supuesto, pero a mí me interesa siempre, como a muchos también, es el tema de por qué precisamente estamos hablando de esto, por qué estamos hablando del fenómeno ovni, cómo es que vos tomás contacto con, con el mundo del fenómeno ovni, si se puede decir. mira, el fenómeno ovni creo que es un hecho cultural muy fuerte, muy poderoso. Creo que, por lo menos mi generación, yo tengo 54 años, pero charlando con personas más grandes y con personas más jóvenes, me doy cuenta que hubo un recorrido bastante similar. Eh, la primera aproximación ocurre con la temática, más allá del fenómeno, hablemos de la temática. La primera aproximación, una aproximación ingenua, diría, eh, fue en la infancia. Eh, nuestra generación, los que hoy tenemos más de 50 años, nacimos en plena carrera espacial. Y tal como lo comenté en varios lugares, eh, en la niñez estaba teñida de juguetes que eran naves espaciales, escafandras. Recuerdo una lámina que tenía con la pisada de Armstrong. Vos sabés que alcancé a ver hasta los 7 años muy poquito. Yo nunca vi normalmente, vi muy, muy poco. Hasta, bueno, después a los 7 años, entre los 7 y los 9, ir
perdiendo gradualmente el remanente que tenía de visión en ese momento. Pero recuerdo unos chocolatines de marca Milky Bar que traía en su marquilla, bueno, marquilla no sería exactamente la palabra, pero en su envoltorio ilustraciones con la carrera espacial. Aparecía, por ejemplo, la famosa foto de la pisada de Armstrong, el módulo lunar posándose. Eh, y entonces también oíamos hablar de platos voladores, porque se hablaba de platos voladores. Por ahí la palabra ovni venía de manera lateral, pero en la mentalidad infantil uno hablaba de platos voladores y obviamente en ese momento uno los asociaba con lo que después se llamaría, o mejor dicho, no lo que después, ya se conocía como hipótesis extraterrestre, pero que con el paso de los años, saliendo de la infancia y entrando casi en la adolescencia, uno diría la hipótesis extraterrestre. ¿Qué son entonces los ovnis? Y bueno, los ovnis vendría a ser como la carrera espacial vista al revés. Así como nosotros íbamos a la Luna, nosotros la humanidad íbamos a la Luna, era lógico suponer que hubiera naves que venían de otros lugares hacia nosotros. Obviamente una idea en el marco de una infancia atravesada por la carrera espacial, por películas de ciencia ficción, por esas series infantiles, cuando uno venía de la escuela, qué sé yo, el Capitán Escarlata, los invasores. Entonces, era esa, si vos me decís a la temática, ¿cuál fue la primera aproximación? Y yo diría que a la temática, una aproximación infantil. Después, en la adolescencia, a mí me ocurrió, obviamente, sí, escribir a la hipótesis etista, eh, te diría que hasta los 14 años. Después esa hipótesis dejó de ser. Realmente ahí sí empecé a leer y a copiar información y a intentar establecer algunos métodos de estudio acerca de la temática, ya despojado, te diría, de la hipótesis extraterrestre. Ya sí, en lo personal acepté la realidad del fenómeno, pero hoy lo podría definir como un fenómeno cultural. Y por otro lado, de manera paralela, siempre me interesó eh, meterme en el mundo de la mitología de nuestra tierra, conocer las leyendas de nuestra tierra, de nuestras provincias. Eh, Sabes que a nivel familiar, me había contado justamente ayer, Sí, esa charla informal que tuvimos, que, bueno, mi padre era de la provincia de Misiones, mi madre de la provincia de Santiago del Estero, entonces eso hizo que al tener una familia tan, entre comillas, federal, tenía primos en las dos provincias y en otras provincias más, en Corrientes, en Tucumán, y era muy común cuando nos juntábamos en algún verano a contar o a escuchar de nuestros mayores determinadas leyendas y mitos contemporáneos, contemporáneos, sí, tal vez, porque en realidad lo traían, se volvían contemporáneos al brotar de la memoria de nuestros mayores. Entonces, antes de conocer seguramente la mitología celta, que se terminó globalizando tanto por las películas, bueno, los seres mitológicos de mi infancia eran el Pombero, eran el Yací Yateré, el Caporá, la Solapa, todas esas entidades que pueblan la mitología de la Mesopotamia, y también el Cacuy y otros seres de la mitología santiagueña y tucumana. sí, Entonces, en un momento, eso se empezó a unir y al leer la bibliografía OVNI, eh, empecé a ver que había paralelismos entre ciertos testimonios que tenían que ver con la experiencia OVNI y los testimonios de quienes decían haber tenido una experiencia con estos seres mitológicos. Y por esta cuestión de las sincronicidades de las que habla
Jung, llegó a mis manos en un momento el libro Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée. Bueno, al acercarme directamente a ese libro, obviamente la hipótesis extraterrestre, si ya estaba lejana, se fue aún más lejos, ¿no? Y dije, Sí, bueno, el fenómeno ovni como fenómeno cultural es un tema y es un fenómeno digno de analizar, y en el interés por la mitología contemporánea que sigue hasta el día de hoy, eh, inclusive charlando con algunos amigos que fui haciendo a lo largo de estos años, eh, nos dimos cuenta que hablar de ufología daba la posibilidad de estudiar un mito contemporáneo, un mito tal vez en formación, cosa que sería imposible, por ejemplo, traer a ver cómo gravita dentro de la cultura el panteón olímpico. Y no sé, no estamos dentro de la cultura olímpica, no podemos ir en la máquina del tiempo hasta la Grecia de Pericles o hacia a la cultura micénica, no lo podemos hacer, pero sí tenemos la posibilidad de, en la perspectiva del estudio de los mitos comparados, tomar al ovni. Y quiero aclarar que la palabra mito no la estoy usando en un sentido peyorativo o como una descalificación, eh, en la que justamente se emplea la palabra mito desde los ultrarracionalismos. No, la palabra mito desde un encuadre más bien antropológico. Así que sí, bueno, sí. así mi relación, te diría en este momento, con el fenómeno, que creo que habla más de nosotros, habla más de una cultura o de las diferentes culturas que pueblan nuestro planeta que de otros lugares. Claro. Bien, Carlos, bueno, ya eh, me corregiste desde el concepto, desde lo conceptual de que yo por ahí hablo del fenómeno ovni, vos me dijiste es la temática ovni, más que nada, se podría No, hablar. no, el fenómeno ovni sí, lo que te decía que cuando siendo niño yo decía temática porque no tenía conciencia de lo fenoménico, ¿no? Sí, Es decir, creo que como fenómeno lo empecé sí a visualizar, entre comillas, te diría que a partir de los 13, 14 años, como sí. fenómeno. Antes como temática, digo temática, bueno, porque uno lee sobre los temas, pero ya visualizarlo, apreciarlo como fenómeno, como algo integral, pues recién ya te diría a partir de los 14. Claro, no, porque está bien, porque vos fíjate que igualmente estamos hablando siempre cuando, por lo menos yo hablo de hasta donde sé, ¿no? De la inmensa casuística ovni, ¿no? En su mayoría estamos hablando de testimonios que dicen, cuentan haber visto luces u objetos, bueno, hasta en ocasiones seres, ¿no? Quizás haya incluso filmaciones, fotografías de estos testimonios, de estos relatos, y por eso también es como que por ahí eh, están, por supuesto, las diferentes corrientes, como vos decías, por ahí la más popular siempre ha sido en la historia la hipótesis extraterrestre, la hipótesis etista, pero han surgido también muchas otras en paralelo. Pero es como que siempre, y a eso por ahí es lo que te quería consultar para que me profundices un poco más. Precisamente una de las dificultades del método para estudiar el fenómeno o la temática es que nos falta precisamente el objeto en un principio, ¿no? Porque estamos diciendo, eh, El tema esto del objeto, claro, es todo un tema. ¿Qué sí, entendemos por objeto, no? Bueno, mirá, yo no quiero no quiero esquivar el bulto, como se dice en el campo, y en realidad eh, voy a comentarte algo que justamente lo compartí con nuestro amigo Carlos Yurchuk de La Plata. Eh,
¿Por qué? Y tiene que ver también con lo personal. ¿Por qué motivo? Es que luego de leer sobre la temática ovni, decidí en mi adolescencia entrar o intentar investigar el fenómeno. Realmente definirse como investigador a los 14 años me parece que no sería correcto, porque para ser investigador uno debe tener un método claro de investigación, ¿no? Tener un objeto, un vocabulario específico, un método, pero digamos, por lo menos una especie de proto-investigador. Esta, Bueno, porque lo que ocurre es que en el año 80, el 14 de junio, justamente, que fue un día sábado, eh, íbamos en el auto familiar, mi madre, mi hermano y yo. Nosotros vivíamos en Estación Camet, en ese momento, en pueblo Estación Camet, que es un pueblo que está cerca, ya prácticamente es casi un barrio de Mar del Plata, pero en aquel momento estaba más lejos, estaba más lejos porque los colectivos no iban como ahora, sino que tenías un colectivo a la mañana, otro al mediodía, dos colectivos a la tarde y un colectivo a la noche. Entonces era un lugar sí, bastante apartado, digamos, de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el domingo era el Día del Padre, entonces ese sábado habíamos venido a Mar del Plata a comprar regalos y cuando estábamos volviendo, cuando volvíamos alrededor de pasadas las 7 de la tarde, mi madre nos cuenta, a mi hermano y a mí, que estaba viendo algo muy extraño al acercarnos al aeropuerto. Una especie de disco naranja, que en el medio estaba hueco, que venía desde el oeste, acercándose a la ruta 2 como para cruzar la ruta en dirección al aeropuerto. Eso es lo que ella comenta. Aclaro que mi hermano también es una persona ciega. En aquel momento mi hermano tenía 12 años y yo 14. Entonces, mi madre decide volcarse a la ruta. Nosotros veníamos desde Mar del Plata hacia Estación Camiento, o sea, era como ir de Mar del Plata hacia Buenos Aires. Vamos hacia la banquina, bajamos, y bueno, mi madre nos describe lo que ve, y con total franqueza, ni mi hermano ni yo escuchamos nada raro, no sentimos nada distinto, no sentimos que cambiara la temperatura del ambiente, ni sonidos agudos, ni graves, ni nada por el estilo. Había simplemente una brisa que seguía estando cuando el fenómeno desapareció. sí. Bien, nosotros llegamos a casa, le comentamos a mi padre y nos quedamos pensando qué es lo que podía hacer. Aclaro que mi madre en ningún momento dijo, es un platillo volador, es una nave extraterrestre. No, no, vio una cosa Sí, rara y la pregunta era, ¿qué era eso? Nada más. O sí, sea, ¿qué era eso? ¿Sería alguna prueba, algo? Era muy cerca del aeropuerto y a su vez yendo, digamos, desde Mar del Plata a Estación Camel, pasabas en ese momento primero por la base aérea, después por el aeropuerto. O sea que podía haber sido cualquier cosa. Eh, la conversación en la cena familiar era ¿qué elemento sería? ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué cosa era eso? Bueno, prendimos la radio y en LU6, emisora atlántica de Mar del Plata, había gente que llamaba a la radio diciendo que había visto ovnis. Después esto se conoció como la noche de las dos lunas, porque inclusive este avistaje se produjo en varios lugares del país y inclusive Fabio Serpa publicó en Cuarta Dimensión acerca de esto, que creo que el que lo popularizó como la noche de las dos lunas, creo que fue él. Si no fue él, le pido disculpas a los televidentes, a los teleaudientes, o teleoyentes, sí. este, porque realmente a lo mejor estoy cometiendo un error, ¿no? Sé que Fabio Serpa habló de la noche de las dos lunas, no sé si alguna persona lo habrá denominado así antes. Eh, y entonces a partir de ese avistamiento, de ese avistaje, es que yo decido intentar darle bueno, ya salir de la lectura de la casuística, dejar de leer únicamente artículos y tratar de informarme para poder precisar, primero, si
lo que estábamos denominando ovni se trataba de una serie de elementos concurrentes que los estábamos uniendo de manera caprichosa o eran cosas distintas. Lo que sí, sí te puedo contar es que a lo largo de la semana hubo gente que llamó a la radio y que dijo haber visto seres y que dijo también haber visto que en ese círculo había ese círculo, en la parte en la que mi madre había visualizado que estaba hueco, porque me decía, se ven las estrellas del otro lado, bueno, como que tenía patas, o sea, la realidad es que si vos unís la diversidad de testimonios, la gente vio de todo, vio claro. de todo. No hay una cuestión unívoca. Y eso, digamos, mirando hacia atrás, hoy te diría, es como una especie de test de Royal, donde cada cual ve lo que quiere, o cada cual vio lo que quiso. Sí, Mi madre en ningún momento afirmó haber visto una nave, dijo que vio eso, lo que describió. Pero la gente hablaba de naves, y de hecho, bueno, después recuerdo que estuvo el ingeniero Acuña, un ingeniero argentino que trabajaba en la NASA, habló de que eso se trataba de un proyecto llamado Proyecto Rueda de Fuego, hubo montones de hipótesis. Bueno, a partir de ahí, de ese momento, es que ya te diría que más allá de hablar de la temática ovni, es que me acerco ya a la idea de fenómeno ovni. Pero hablar de fenómeno significa también correr el riesgo de unir, como te decía antes, sí, piezas que son por ahí dispersas y que no están relacionadas entre sí bajo un mismo paraguas. Y a lo mejor el fenómeno por ahí lo estamos creando nosotros. Bueno, más allá de eso, que lo estemos o no creando nosotros, el fenómeno como un elemento cultural existe. Entonces, acá viene el problema del objeto, que era lo que vos preguntabas, y que justamente en la charla esa que compartíamos con los amigos del CIFO, con Néstor Berlanda, con Luis Pacheco y con Juan Acevedo, salía el problema de, bueno, pero es una disciplina sin objeto, es una disciplina con objeto, ¿cuál es el objeto? Bueno, eh, para mí, el objeto es un objeto cultural. Si me preguntaras si los ovnis existen, yo te digo sí, culturalmente existen. Si tienen existencia física, eso es harina de otro costal. Si están en el terreno de lo material o de lo imaginal, eso es otra cosa. Pero culturalmente existen. Entonces, eh, es tal vez en ese terreno en el que debemos movernos para tratar de descubrir si realmente es que hay una inteligencia detrás, si hay un propósito, si sigue algún mecanismo, si hay alguna teleología, alguna finalidad ciberbiológica. Carl Rusty, por ejemplo, en uno de los trabajos que compendia Dennis Stillings publicó un libro que se llama Lo imaginario en el contacto ovni a principios de los 90, y Carl Rashke en su trabajo habla de los ovnis como agentes de deconstrucción cultural. Y es una definición interesante, eh, tomando en cuenta cuál sería la finalidad, si es que primero aceptamos el fenómeno y si ese fenómeno tiene una finalidad desde la cibernética entendida como el estudio de las finalidades y la ciberbiología en este caso, teniendo en cuenta que intervienen factores humanos. Y sí, acá en el tema del objeto, lo que hay que recordar es lo que marcó Joseph Allen Hynek, justamente que el investigador del fenómeno ovni lo que estudia son testimonios, no el ente en sí. Porque, a ver, para ver, para comprender cuál es el ente, cuál es la entidad, sí, me parece que tenemos que enfocarnos nuevamente en la cuestión lingüística. Esto justamente está publicado en el primer tomo que editó sí, el CIFO, justamente el CIFO en legado, volumen uno. Bueno, ahí debatimos mucho este tema. Y en la parte que me tocó escribir a mí, una de las cosas que
hoy diríamos es casi ingenuo plantearlo, que fue una pequeña ponencia ya del año 93. Yo decía que tenemos que recordar desde la lingüística qué son las palabras denotativas y las palabras connotativas. Una palabra denotativa, bueno, qué sé yo, teléfono, por ejemplo, el celular, que es lo que yo tengo acá en la mano, Sí, auriculares, ¿no? Auriculares, bárbaro. Estoy denotando, estoy explicando un objeto. Ahora, hay palabras que son connotativas. Por ejemplo, la palabra ovni. La palabra ovni es connotativa, porque habla de un objeto que vuela sí, y a su vez no está identificado. Eso necesariamente requiere la participación de alguien que lo esté observando y que a su vez no lo identifique. O sea, no puede haber ovni sin testigo. exacto. No puede haber ovni sin testigo. Es imposible que lo haya porque interviene justamente el elemento de la no identificación. Y el elemento de la no identificación únicamente lo aporta el testigo. Por eso cuando en muchos congresos, a mí me ha pasado de escuchar personas que hablan de huellas de ovnis, eh, pero que no se vio el ovni, digo, no es correcto. O sea, se puede hablar de una huella de un ovni cuando se pudo, se vio, se visualizó, se avistó el objeto y ese objeto produjo una perturbación en el entorno. Entonces sí podemos hablar de que dejó una huella, pero ir a un lugar donde aparece una porción de pasto quemada o un anillo de hongos y nadie certifica, ni afirma, ni atestigua que vio algo, no se puede hablar de una huella de un ovni. Sí, Eso me hace acordar al famoso chiste de la clase de lengua en la primaria, cuando todos los chicos tienen que hacer una redacción y uno de los alumnos entrega una hoja en blanco y dice, sí, lo que pasa es que yo escribí composición tema la vaca, ¿y dónde está la vaca? Y se comió el pasto y se fue. Entonces, sí, hablar sí, de justamente una huella en la que no hay el avistamiento de un ovni a la cual se puede asociar esa huella, es la composición tema la vaca, hoja en blanco. Ahora, hay mucha bibliografía dando vuelta. sí. Entonces, también es interesante saber qué corrientes tienen interés en dilucidar, qué otras corrientes tienen interés en no dilucidar y mantener y hacer una especie de apología cuasi teológica del fenómeno. ¿Y por qué? El fenómeno nos habla realmente nos habla de lo humano. Básicamente nos habla de lo humano. Creo que limitarnos a la hipótesis etista es perder la riqueza de lo que el fenómeno como fenómeno cultural nos, nos aporta. Ahora, ¿esto va en contra de la idea que haya otras civilizaciones en otros lugares? No, la verdad que no va en contra de eso. ¿Va en contra de la idea de la vida a lo largo, a lo ancho, a lo alto o a lo profundo del universo? No, tampoco va en contra. Simplemente que estamos hablando de cuestiones diferentes. Y a veces reducir la cuestión del fenómeno a naves que nos vienen a rescatar, bueno, no deja de ser una especie de reminiscencia de viejos arquetipos que vienen tal vez desde el principio de los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no, por eso, viste, es como, perdón que te haya interrumpido, Carlos. No, Este, pero viste que por el enfoque que vos le das al asunto, que la verdad que está buenísimo, porque me hace acordar, ahora mientras estabas charlando, este, respecto a ver si hay o una inteligencia detrás de la temática o del fenómeno ovni, qué sé yo, por poder, que podría ser o el mismo hecho en sí, o el mismo, sí, la misma temática, el mismo fenómeno, o una inteligencia que esté detrás del tema ovni, podría ser que se haya disfrazado como de mago,
y nos está distrayendo con un truco, viste que el mago te muestra una cosa por allá y resulta que saca una paloma del bolsillo y la mete en la galera y vos no te diste cuenta y de golpe la libera. Y por ahí la inmensa casuística ovni, que se refiere más que nada a luces, a naves, a interpretaciones, por ejemplo, de los testigos. Y por lo que vos decís, podría eso ser una mera distracción y el secreto del fenómeno en sí o lo neurálgico del tema pasa por otro lado, que por ahí es lo que vos decís, nosotros por ahí o mucha gente ve la manifestación, ¿no? O entiende creerla o la crea de algún modo eh, e interpreta conforme por ahí lo que vio, lo que creyó ver o lo que, o, sí, porque la gente lo ve, lo cree, digamos, se, Esto, se, esto que estás diciendo es muy importante, Esteban, y me das pie a que aclare algo, porque no quisiera que hubiera un malentendido en cuanto a mi postura, bueno, que no es solamente mi postura, sino es la postura de muchos otros, muchas otras amigas y amigos que están en el mundo de la investigación. Lo que estoy diciendo de ninguna manera es descalificar al testigo que puede afirmar yo vi una nave. No, no, de no, no, ninguna no, manera. no, 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 eso está claro. o sea, porque en realidad, a ver, es lo que la persona está decodificando frente a ese fenómeno extraño. Claro. Porque, no, esto lo quiero aclarar, Esteban, porque me ha pasado alguna vez charlando de estos temas que alguien me dice, bueno, pero vos no podés descalificar a la gente que dice que vio lo que vio. No, no, no. Yo tengo muchísimo respeto y además creo que en esto hay que partir del principio de la buena fe. Si viene alguien y nos cuenta, bueno, yo vi, presencié tal cosa o tal, bárbaro. O sea, es lo que él está manifestando y está en la responsabilidad de quien investiga tratar de resolver eso y de comprender, de ir decodificando eh, paso a paso qué es lo que vio, por qué lo vio, tratar de Sí, aproximarse por lo menos a este enigma. Hay muchas. Yo en ese sentido creo que uno tiene que aprovechar la multiperspectiva, que es, me parece la mejor manera de hacer de hacer antropología o de hacer o de arrimarse a una ciencia social. En mi caso, por ser bibliotecario y por haber estudiado periodismo, obviamente lo que más me atrapa es la lingüística y la semiología. Entonces, eh, el leer los informes ovnis me lleva justamente a ver dentro del discurso del testigo cuáles son los elementos sincrónicos y los elementos diacrónicos de ese discurso. Y sí, eso ayuda también a desmontar y a recomponer un montón de cosas. Y también lo que, entre comillas, se conoce como el capital cultural de la persona. Es decir, a partir de las cosas que conoce o que leyó o que vivió, cómo decodifica un fenómeno tan extraño. La verdad es que yo no tengo respuestas. Sí tengo aproximaciones. Creo que lo sí, interesante del fenómeno es eso, que no hay una respuesta unívoca y que uno tiene que ir abierto y también dejarse interrogar por el fenómeno y no tener la soberbia de decir, bueno, esto está, cerrar el caso en general, ¿no? Decir, bueno, creo que muchas veces uno puede revisar algunas cuestiones, algunos casos. Yo me acuerdo, una de las cosas que más me impresionaron fue cuando leí la compilación que hizo Dennis Stillings y después otros trabajos más acerca de los abducidos, el estudio que hizo el doctor Lawson acerca de el testimonio de las personas que manifestaban que habían sido secuestrados por un objeto volador, que se vieron dentro de una nave, ellos las describían como una nave de color rosado, con paredes rosas, sí, después eran depositados a través de mecanismos que eran como palas,
Lawson empieza a estudiar las historias clínicas de estos testigos y descubre que muchos de ellos habían nacido con forceps, habían empleado los forceps para su nacimiento. Entonces él llega a la hipótesis de los recuerdos perinatales. Bueno, Sí, me parece que es una hipótesis de trabajo muy interesante esa también. Ahora, ¿eso es descalificar al testigo? No, de ninguna manera. El testigo, eh, algo hizo que el testigo tuviera una vivencia X y se le presentaran determinadas imágenes y este, el trabajo de Lawson puede dar una explicación plausible, puede ser, no necesariamente tiene que ser la única, pero eso también es casuística a tener en cuenta. Y sí, también es interesante poder pensar sobre esa perspectiva. Y también analizar un poco lo que es la iconografía comparada. Recuerdo en algunas reuniones con los amigos del CIFO, con Juan, con Fabián, con Juan Acevedo, Fabián López, Darío López, Luis Pacheco, con Néstor Berlanda. eh, una de las cosas que saltaban en nuestras charlas, mesa de café o de cerveza de por medio, era justamente la, la presencia de el arquetipo de cabeza grande, con ojos saltones, coincidía prácticamente con la descripción de un bebé, ¿no? Una oleada de testimonios que la descripción del supuesto extraterrestre o supuesto ovninauta coincidía con la descripción de un bebé, o sea que los bebés son de por sí con una cabeza bastante más grande en relación al resto del cuerpo a nivel de proporciones sí. y una coloración grisácea que era una especie de bebé que se estaba muriendo, o sea, eso desde el plano simbólico es muy interesante. Ahora, ¿está mintiendo el testigo que dice eso? No, de ninguna manera. El tema es que por ahí, desde cierto ángulo de análisis, no son extraterrestres, son otras cosas. Sí. Tal vez dentro del mundo de lo imaginal, algo que tenemos que procesar como civilización. Y me parece que no es desdeñable esta perspectiva. Sí. No, no, discúlpame, o sea, yo entiendo perfectamente y también yo sé que jamás quisiste, perdóname si te hice a vos pensar que podía llegar a interpretarse como una descalificación del testigo. Está No, 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 buenísimo no, no, igual que... para nada, al contrario, yo te agradezco que me hayas dado la posibilidad de, en esta instancia, poder aclararlo, porque no, no, al contrario, vos abriste el juego y yo te lo agradezco muchísimo. Lo que pasa es que seguramente yo en algún momento no, a lo mejor no me expresé claramente y pudo haber pasado y apelo a que la persona que me escuchó en algún otro ámbito ahora esté viendo, ahora esté recorriendo con nosotros el viaje número 14 para poder justamente reafirmar esto que digo, ¿no? Que Sí, en el proceso de investigación uno no descalifica en absoluto al testigo, al contrario, el testigo se merece un respeto tal que es más, uno debe manejarse hasta con el secreto profesional. Uno no tiene, si el testigo no quiere, uno no tiene por qué ni revelar la fuente, ni decir el nombre. Me parece que eso es fundamental para que justamente el trabajo se pueda hacer bien. claro, no, 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 por eso no, pero bueno, yo quería que lo tengas claro vos, porque lo recontra súper aclaraste, pero no quería que hayas pensado que por ahí podía quedar alguna puertita abierta con eso. La aclaración igualmente estuvo buenísima y no, no estuvo de más, por supuesto, por lo que vos decís, por si había alguien que por ahí se confundiera, en todo caso lo había hecho confundir yo. Pero a mí lo que me parece por eso, que está muy bueno, Carlos, que a mí me encanta escucharte también, es precisamente eso, porque yo más o menos lo imaginaba, volviendo al tema del mago, eh, Sí, porque por ejemplo, como una definición que da el CIFO, ¿no? De EVI, ¿no? De estímulo estímulo indeterminado. visual Sí. indeterminado, exactamente. Entonces, eso es lo que yo digo, es el fenómeno que está haciendo un truco de magia acá, o sea, porque hay gente que, como decimos, que vio una luz y esa luz, digamos, eso es lo que no podemos
investigar. Para volver al tema del objeto de estudio del fenómeno en la temática ovni, nosotros no podemos investigar esa luz que vio el testigo. Lo que sí podemos investigar, que es por eso lo que digo, ese es el truco que te hace el mago, el fenómeno. Lo que sí podemos investigar, me parece a mí, al menos desde lo que yo estoy entendiendo que vos decís, es ese hecho cultural, que ese por ahí es lo que el mago no te está mostrando, digamos, que te está mostrando una luz, pero en realidad te está queriendo que descifres o desafiando a que descifres a ver dónde está el truco, qué es lo que ocultó, cómo Bueno, lo hizo. Jacques Vallée justamente habla de los servomecanismos de control y justamente habla de una reorganización también del conocimiento, una reorganización integral del conocimiento. No exactamente, no lo dice exactamente en estos términos, pero es un poco la idea. Yo creo que lo interesante del fenómeno como tal es que está permanentemente rompiendo los estereotipos. Y eso es muy interesante también porque la ciencia positiva muchas veces termina transformando ciertos métodos en dogmas. Y entonces el gran problema es cuando confundimos el mapa con el territorio. Los mapas son todos válidos en tanto y en cuanto tengamos en cuenta que son mapas. Pero vos fíjate que en el mundo de las ciencias están los famosos sismos, ¿no? Y en las ciencias sociales, qué sé yo, sos evolucionista, no sos evolucionista, me refiero al evolucionismo, a la idea de la evolución biológica aplicada a lo social, o sos conductista o no sos conductista. Enseguida es como que las personas intentamos, hasta nos sentimos parte, decir, bueno, nosotros integramos esta corriente. Y recuerdo una definición que daba, ahora no sé muy bien, no recuerdo muy bien si era Néstor Berlanda o Diego Viegas o Juan, pero eran definiciones que estaban siempre dando vueltas, que hablaban de el ovni como un escotoma de la realidad. Es decir, que cuando uno aplica un método, bueno, evidentemente llega un momento donde ese método no sirve, hay que buscar otro. Sí, Y creo que en ese sentido la idea de la deconstrucción, es muy interesante. Y tal vez justamente sea una especie de nuevo Proteo, ¿no? El mito de Proteo que se iba transformando en diferentes cosas, tal vez sea una especie de actual Proteo que nos permite analizarlo y sobre todo que nos permite interrogarnos a nosotros mismos. sí, Lo que es claro que no es un ente independiente de la persona. Eso es claro, porque requiere siempre de un perceptor. Es como el sonido, ese debate tan clásico de vos estás en el medio del campo, un árbol se cae y escuchás el golpe del árbol contra el piso, contra la tierra, contra el suelo, y entonces escuchás el sonido. El tema es, ¿el sonido existe independientemente de tu presencia o existe porque vos estás ahí? Bueno, esto que parece una pregunta prácticamente tonta, creo que las preguntas, entre comillas, tontas, son las que justamente permiten un avance en el conocimiento, sí, tanto en la ciencia común, profana o sagrada, digamos. sí, sí, Porque la realidad es que el sonido no existiría sin el testigo. ¿Por qué? Bueno, si el árbol se cae y no hay nadie que lo escuche, seguramente que va a haber un desplazamiento de aire por el golpe que produce el árbol contra el suelo. Pero el sonido no es ese desplazamiento de aire. El sonido es lo que llega hasta tus orejas, entra por el oído y lo que finalmente el cerebro decodifica. El sonido está ahí. El sonido no tiene materialidad fuera de la persona que lo perciba. Lo mismo ocurre con la luz. Entonces, creo que uno de los grandes espejos, una de las grandes imágenes que nos ofrece el fenómeno ovni como espejo, es romper esa idea cartesiana
del sujeto-objeto, el objeto conocido y el sujeto cognoscente, como entidades separadas. Me parece que es sí, un poco eso también. El hecho de poder redefinir algunos paradigmas. sí. No, no, la verdad que por eso te decía, viste, que yo por ahí, desde esos puntos de partida para ponerse a investigar o a descifrar lo que es el fenómeno ovni, la verdad que no lo sabía planteado de esa manera, hasta que te escuché hablar y digo, uy, ¿cómo lo ve Carlos? La verdad que es muy interesante. Lo mismo también que me llamó un poco la atención, si tenés un ratito más, por ahí me lo podrías contar un poquito más, el tema de las fechas, porque también las fechas es algo que pasa por ahí desapercibido, ¿viste? Que uno no presta demasiada atención y casualmente ahora que pasaron unos días del avistamiento de Kenneth Arnold y toda esa cuestión, ¿no? Que vos también tenés ahí una eh, Bien. sí, Bueno, lo primero que yo quiero hacer es un reconocimiento a la gente con la cual aprendí, o sea, porque, digamos, si yo hoy puedo exponer esto, no es porque se me ocurrió, sino es, bueno, qué sé yo, yo aprendí muchísimo, por ejemplo, con Carlos Ferguson, que fue el presidente del Centro de Investigación OVNI de Mar del Plata, que él muy gentilmente me recibió, me acuerdo un día cuando fui a su casa a sumarme y con él di los primeros pasos en cuanto a lo metodológico, ¿no? Acá inclusive pude participar del Congreso de Creación de la RAO y por supuesto a la gente del CIFO de Rosario con quienes compartimos la corriente de pensamiento y muchas otras personas y los autores que uno ha ido leyendo, digamos. Lo que quiero decir que esto sí, que por qué vos me escuchás hoy es producto de la gente en la que uno fue abrevando también cada una de estas cosas y bueno, con un reconocimiento a cada una de estas personas, por supuesto. En cuanto a las muy bien. fechas, que siempre me llamó la atención, que la fecha del 24 de junio se la menciona, así como al pasar, bueno, el caso de Kenneth Arnold, que vio 9 platillos voladores, que tampoco fueron 9 platillos voladores, porque él jamás dijo que vio 9 platillos. De acuerdo. Él hizo él hizo una descripción de 9 objetos que tenían forma como de alas deltas, dicen algunos, otros como una especie de boomerang, como los boomerang australianos, y que en realidad iban como rebotando como platillos en el agua, es lo que él describe, pero quedó instalado esto que él vio 9 platillos, que no fue así ni fue lo que dijo. Y que además los platillos en realidad como tales aparecen en la década del 30, o sea que es anterior a Kenneth Arnold. Ahora, desde el punto de vista de, del estudio de las culturas y de las religiones comparadas y em, de la historia de las manifestaciones cíclicas, la fecha del 24 de junio no es una fecha así nomás, no es como si dijéramos el 26 de mayo, el 29 de abril, y la verdad es que yo por lo menos no he leído, no sé si a lo mejor en algún trabajo extranjero aparece, pero no he leído ningún trabajo específicamente sobre esa fecha. Y el 24 de junio es el día de San Juan Bautista. Es un día solsticial. Eh, San Juan Bautista para el cristianismo occidental, pero antes de la fiesta de San Juan Bautista Sí, era una fiesta solsticial y las fiestas solsticiales son comunes a todas las culturas. 24 de junio, por ejemplo, en nuestro país, es el año nuevo del pueblo mapuche, que es la noche más larga. A partir del 24 de junio empiezan a cortarse las noches. En el hemisferio norte es justamente lo contrario. A partir del 24 de junio, el 24 de junio es el día más largo
y empiezan a acortarse los días. Entonces, eh, tomando el fenómeno de manera global, realmente eso está marcando un cambio de época. Hablo de un cambio de época cultural, no estoy hablando que van a venir extraterrestres a liberarnos, eso que quede claro, no estoy hablando de otra cosa. Sí, sí, sí. Marca realmente, marca realmente un cambio de época y aparecen muchos elementos. El monte Rainier, por ejemplo, elementos que son arquetípicos. Fíjate que siempre en un monte aparece una revelación determinada y esta fecha del 24 de junio es justamente es el pasaje hacia la puerta de los hombres, ¿no? Siempre se habla de los solsticios que uno representa la puerta de los dioses y el otro la puerta de los hombres. Entonces, bien cabe un análisis como el que podría hacer Patrick Harpur cuando habla de lo liminar, desde el punto de vista antropológico y desde lo semiótico, por qué aparece esa cuestión y por qué el resto de la sociedad termina transformando lo que Kenneth Arnold vio. Porque a la Sí, sociedad de Kenneth vio 9 objetos, que el número 9 también tiene una carga muy fuerte, objetos como platos, que Arnold, insisto, no vio eso, pero en realidad un plato es lo que más se parece a un mandala, y quedó eso en el inconsciente. Insisto, no es lo que vio Kenneth Arnold, pero es lo que se disparó. sí, Y, y a partir de ahí es como que se entra también en esa gran noche de la Guerra Fría. Eso tampoco es casual. Justamente el año 47 es el año en el que se ingresa en la Guerra Fría. Tal vez parezcan demasiados cabos sueltos, pero estaríamos muchas horas hablando de esto, por ahí lo podemos desarrollar en otro momento. sí, sí, sí. Pero hay muchos elementos arquetípicos. Vuelvo al tema del monte. Fíjate, tomemos por ejemplo la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que fue una película del año 78, que fue furor, que Sí, creo que la vimos muchas generaciones, muchos participamos como espectadores. Una película taquillera. eh, y recordemos, por ejemplo, los elementos que intervienen en esa película, más allá del francés que representaría a Ballet, aparece también Joseph Allen Hynek en una parte de la película, más allá de todo esto, ¿no? El personaje principal que se termina alejando de la familia, eh, cuando él aparece en su imaginación o en su mente esa montaña, la montaña que él la ve cuando creo que se pone, por ahí cometo algún error porque hace bastante tiempo que recuerdo que fui sí, a ver la película, me la fueron contando, por supuesto, yo no la podía ver, pero fui a ver la película con un amigo, cuando él se vuelca la máquina, la espuma de afeitar y ve ese sí, monte en su sí, sí. mano, lo mismo que después cuando empieza a hacer esa montaña con la tierra. Bueno, la cuestión es que cuando se reúnen todos alrededor de esa montaña, todos tenían algo común, que era que tenían quemada una parte de la cara, que es justamente como la marca de algo iniciático, y en la montaña es cuando, fíjate que es cuando Moisés recibe las tablas de la ley, ahí obviamente no aparece Moisés, pero baja una nave en una Sí, montaña, tendría una especie de Sinaí. Estoy jugando con la idea de los arquetipos, que quede claro, sí, no estoy haciendo ufolatría, ni estoy adhiriendo a las corrientes místicas de la ufología, para nada. Simplemente estoy tratando de mostrar esta cuestión arquetípica. no, está clarísimo, Entonces, Carlos. entonces, lo del 24 de junio tiene mucho de iniciático también, ¿no? Tiene algo de iniciático a nivel cultural. Es la fecha en la que se cristaliza la idea de el ovni como un fenómeno, viene a ser como la génesis, eh, y que justamente para el hemisferio norte empieza en un momento en el que se acortan los días y que aparecen también las noches más largas.
esa fecha es una fecha en la que muchos grupos iniciáticos también hacen sus celebraciones. Y realmente hay toda una recomposición, inclusive en la casuística ovni, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con cuestiones culturalmente iniciáticas. Y volvemos a la película Encuentros cercanos del tercer tipo, Sí, eh, toda iniciación, toda iniciación produce una alteración. En este caso, los elegidos tenían una parte de la cara, la cara que nada. estaba quemada. Y después, fíjate, cuando desciende la nave, que aparecen, bueno, esos militares que habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, Sí, uno de los extraterrestres cuando baja termina también extendiendo los brazos como si fuera Cristo. sí. Eh, por eso, insisto, culturalmente hay muchísimos elementos que se están jugando en el fenómeno y que es interesante de ir analizando. Sí, este, la verdad, Carlos, que bueno, hay muchas cosas para desmenuzar, para tratar de hibanar, para ir tejiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene, una de las tantas cosas que tiene de apasionante la temática OVNI, donde por ahí uno sale de un lado y empieza a transitar un camino, de golpe se da cuenta que está en otro lugar de donde partió. Creo que es toda un desafío constante, ¿no? Por lo menos en el caso mío, que yo trato de aprender cada día un poquito más, por lo menos en cada viaje un poquito más, que de hecho, la verdad que soy muy agradecido de tener estas charlas porque realmente me enriquezco enormemente y me hace muy feliz, a pesar de que, bueno, que como se me va tambaleando, ¿viste? No termino nunca de hacer pie, porque aparte, recién mencionaste un montón de cosas que yo después voy a seguir profundizando, ¿no? Me parece que también, que, bueno, por ahí en alguna oportunidad también lo he escuchado mencionar y lo he hablado, creo que hay diferentes tipos de hipótesis o de intentos de explicar el fenómeno, que por ahí en muchas oportunidades pueden ser que unas desplacen a otras y en otras van todas de la mano, ¿no? Para tratar por ahí de armar una nueva eh, hipótesis o de un nuevo camino para desentrañar el fenómeno, que es un poco por ahí también lo que vos estás diciendo de los diferentes métodos, de los diferentes eh, caminos que te sirven para llegar hasta cierto punto y después de ahí, bueno, larguémonos y vayamos por otro paso más, que significa un desafío más y un terreno nuevo también para explorar. Seguro, porque los métodos que, por ejemplo, por ahí ofrece la ufología, la llamada ufología clásica o la ufología científica, como trataban de establecer la famosa ley horaria, ¿no? La ley en la que se ven aparecen mayor cantidad de avistamientos y demás, este, son elementos que se pueden recuperar y tratar de verlos desde otro cristal. Yo creo que en realidad uno muchas veces debe volver a, utilizando tal vez una terminología de la ciencia positiva, que bueno, yo no coincido mucho, pero para ser gráficos, a veces es necesario volver a las protociencias y decir, bueno, a ver, ¿qué dijeron estos que dijeron? Por ejemplo, con el tema de la alquimia. Durante Sí, mucho tiempo se dijo que la alquimia era la precursora de la química y que la química, en definitiva, es hija de la alquimia y que la alquimia, por lo tanto, es algo que ya no va más. Eh, Hoy en día se está volviendo a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la alquimia y en comprender, primero, que la alquimia no eran buscadores del oro, el oro metal, sí, hablaban de otra cosa, que en realidad era ciencia, pero también era arte, y que sí, que es verdad, que hicieron muchos aportes, pero por ejemplo René Guénon, una de las cosas que sostiene es que, bueno, que la química
más que hija de la alquimia, es hija de los sopladores. Los sopladores eran los falsos alquimistas que en realidad lo único que les importaba era la transmutación del plomo en oro, sin entender cuáles eran los principios de la alquimia, qué es el oro como arquetipo, qué es el plomo como arquetipo, como símbolo, y en realidad se está hablando de otras cosas. Entonces, eh, creo que lo importante en el campo de las ciencias es salir de este mito en el que nos metió el positivismo, que no deja de ser un mito también, esa vieja idea de Comte en la que, había una sociedad teológica de la que había que salir, una sociedad metafísica de la que había que salir, y finalmente arribar a la sociedad positiva, que es la única que vale, donde se puede aplicar un método específico y demás. Sí, Bueno, esa sucesión de fases no deja de ser también un mito actual. Un mito, no deja de ser un mito actual. Por ejemplo, cierta idea progresista no deja de ser también un mito. La idea del progreso continuo. La idea del sí, progreso continuo nos ubica en la hipótesis que los pueblos primitivos, los antiguos, no tenían idea de nada, más adelante algo de idea tenían, y hoy realmente estamos en una etapa positiva totalmente superada. Sin embargo, por ejemplo, como hablábamos fuera del aire con vos, el tema de la pandemia muestra que hay miedos que son ancestrales, cosas muy atávicas, terribles prejuicios. Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas en el mes de abril que se enfermaron acá en la costa sí, y que vecinos que conocían la situación querían que se fuera del barrio. sí, Eh, Hubo también un caso en el que hasta le quisieron prender fuego a la casa. Eso y lo que conocemos de la cultura medieval en lo peor no dista mucho. Entonces, realmente sí, el progresismo como progreso continuo, que es algo que tenemos tan internalizado como algo real, la famosa idea de la flecha del tiempo, es un mito, pero no tenemos conciencia que es un mito. Estamos inmersos en ese mito del progreso continuo, que hoy estamos mejor que ayer y peor que mañana. ¿Y es tan sí, así? Creo que eh, temas como este fenómeno nos permite también revisar toda esa especie de criterio. Tenemos esa especie de etnocentrismo histórico, pensar que nosotros somos los evolucionados y los que estaban hace 2000 años eran unos bárbaros que no tenían ni idea de nada. Sin embargo, la geometría surge hace muchísimos años, por ejemplo en Egipto, cuando después de las inundaciones del Nilo desaparecían los límites de las distintas propiedades, ahí creció la geometría y la idea de lo catastral para volver a generar límites. O aquellas comunidades en las que se construían catedrales a partir de la geometría, donde no se podían hacer determinados cálculos con los elementos de precisión que hoy tenemos. Entonces, me parece que está bueno poder revisar eso y tomar conciencia que estamos inmersos en una serie de mitos que nosotros no los vemos y creemos que estamos liberados de todas aquellas creencias. Y sin embargo, por ejemplo, el positivismo hoy se ha convertido en una de las religiones más duras, aunque no se la vea como religión. sí. No, la verdad que Vamos a parar a esto, Esteban, pero bueno, creo que son esas cosas interesantes que también nos permite la ufología cuando nos encontramos entre amigos, empezar a discurrir sobre estas cuestiones y justamente el tomar el fenómeno como un hecho cultural nos da la posibilidad de esta cuestión polifacética también. exacto, exacto, Carlos. La verdad que, mira, por supuesto que
da para hablar muchísimo, 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 para escucharte hablar muchísimo de todos estos temas y de todo lo que un tema va llevando. Así que vamos a volver a pegarnos otra vueltita por Mar del Plata seguramente. Este, yo por mi parte no sé si vos querés agregar algo más. Yo Este, lo que, bueno, en principio, bueno, agradecerte a vos la charla que estamos teniendo. Insisto una vez más, si algo puedo aportar en realidad es gracias a los conocimientos y a los insumos que mucha gente con mucha generosidad, como te decía, como el caso de Carlos Ferguson, de acá de Mar del Plata, que ahora vive en La Plata, este, la gente toda la gente del CIFO, Luis Pacheco, Néstor Berlanda, eh, Fabián López, eh, te decía Diego Viegas, Juan Acevedo. No quiero dejar a nadie afuera. A veces uno comete por ahí, viste, en la emoción de mencionar a los amigos y a quienes son sí, los referentes de afuera y es lo que no quisiera. Qué sé yo. Carlos Yurtuk, por ejemplo, que también muy comprometido con la temática, que en algún momento hemos también conversado. A Lorena, a la gente, a toda la gente del Café Ufológico. En Lorena menciono a todos porque sería interminable. Y gente con la que por ahí estamos en contacto, Lorena, Paulo, Marina también. Y bueno, simplemente eso, agradecer a todas esas personas. Y la verdad que a esta altura de la vida, donde uno trata de, no digo estar más reposado, eh, volver al campo de la ufología, tal vez con la experiencia que uno tiene en otras disciplinas, para poder volcarlas acá. Así que bueno, agradecer a toda esta gente y por supuesto a vos, Esteban. La ufología nos da la posibilidad de conocer gente con la que uno pueda ser amigos. Yo es lo que siento en este momento, la relación nuestra. No hace tanto tiempo que nos conocemos, sin embargo, ya hemos sí, compartido mucho y sí, va a sí. ser un gusto también. Te decía, bueno, una vez que se levante esto, que la vuelta no sea virtual, sino real y que nos comamos un asado con unos mates acá en Mar del Plata. Seguro, Carlos. Yo voy a resumir todos esos saludos que vos mandaste en un agradecimiento muy grande en vos y a través de vos que se vaya para todas las personas que vos saludaste. Pero yo en serio te agradezco muchísimo, este, de todo corazón. Yo siento exactamente lo mismo también y por ahí lo he conversado con alguien más también con respecto al fenómeno ovni. Eh, Creo que si bien, como decimos, está abierto a un montón de ideas, un montón de cuestiones y a un camino realmente larguísimo, pero lo que no sé si voy a algún día a terminar de convencerme de qué se trata el fenómeno ovni, de tratar de descubrir, pero lo que sí agradezco inmensamente a la posibilidad de hacer este canal es precisamente conocer a tipos como vos, donde por ahí en poco tiempo ya uno siente que tiene un lazo. Así que lo prometido es deuda y sí, voy a ir a Mar del Plata y vamos a comer un asadito y nos vamos a dar un abrazo. Así que te agradezco muchísimo. Antes de despedirte, por supuesto, te digo que te acomodes en el escarabajo, como le digo a todos, porque yo soy medio egoísta, medio caprichoso y lo subo a todos, lo llevo a todos conmigo durante todo este viaje. Así que acomodate nomás, y será, si Dios quiere, hasta la próxima y en muy corto plazo. Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un abrazo para todos los demás amigos que viajan en el mismo escarabajo. Bien, gracias.